Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Ya estamos ya en vivo. Gloria a Dios. Aquí en Facebook Live. El pastor y evangelista Víctor Francis. Estamos en vivo. Hermanas, hermanos, siervos y siervas, ministros a través de Facebook Live. Desde la provincia de Esmeralda, Ciudad Verde, Ecuador, Sudamérica, vamos a compartir una vez más el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Estamos enviando un cordial saludo a todos los siervos del Señor Jesucristo aquí en la provincia y ciudad de Esmeraldas. Estamos saludando a toda la iglesia del Ministerio Evangelístico Victoria en Cristo Internacional, la cual pues preside por la gracia de Dios su servidor, pastor evangelista Víctor Francis. Hermana Yadira Zamora, le bendecimos en esta tarde. Mi esposa Luz Magali Valencia también está conectada, gloria al Señor. Saludando porque en breve vamos a empezar con el consejo del cielo, el consejo de Dios. No te muevas de allí, está atento, amigo, hermano. Gloria al Señor. Hay una palabra que te va a bendecir hoy, una palabra de parte de Dios. Recordando que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Dándole gracias al Señor por un día más, un día de victoria en medio de la adversidad. Estamos en pie, estamos adorándole, estamos sirviéndole. Gloria al Señor amado, aleluya. Bendecimos a nuestro amigo Isidro Torres, amigo de infancia también, que lo veo que está allí en sintonía. La paz de Jesucristo sobre todos aquellos que están atentos a esta programación evangelística. Gloria al Señor. El Dios quiere que se predique su palabra a tiempo y fuera. Muy bien, a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Hoy estamos afuera de tiempo porque no se están llevando los cultos con regularidad, pero el Señor así le ha placido que desde nuestros hogares, desde nuestras casas, aleluya, podamos impartir el mensaje del cielo. Hoy cada casa se ha convertido en como en el principio. Aleluya. Bendiciones, hermana Cristina. Mauricio, bendiciones. Aleluya. Daniel Busto, siervo del Señor, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Joana Segura, la paz de Jesucristo sobre usted. Enviamos un saludo también al pastor Ángel Bamba, allá en Machala, nuestro gran amigo Mauricio Telles, Dios te bendiga. Liliana Sánchez, bendiciones, gloria a Dios. Como les decía que al principio, cuando la iglesia primitiva empezó, le dice que ellos hacían los cultos en sus hogares. Allí empezó la iglesia del Señor, hasta que poco a poco se fue extendiendo el reino de Dios en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Estamos esperando que se conecten otros hermanos que también quedaron hoy estar en sintonía con nosotros. Vamos, iglesia del Señor, Ministerio Evangelístico Victoria en Cristo Internacional. Atentos, atentos, porque ya empezamos este jueves de restauración, este jueves de victoria. Hay una palabra del cielo, una palabra revelada que te va a confortar, te va a fortalecer. Dios te bendiga, Victoria Francis, mi segunda hija, allá en Guayaquil, aleluya, Dios te bendiga. Agradezco al Señor porque las está cuidando, guardando. Joana Francis también, mi primogénita, mis nietas, aleluya. Aquí en mi casa también tengo la última nieta, como es Azalía la traviesa, la terrible, que también está con nosotros 2 días acá de vacaciones. Gloria a Dios. Les decimos a mi hija Débora también, que ha estado buscando el rostro del Señor, orando para que esta programación hoy sea de mucha bendición. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, recordándole que debemos sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? ¿Cuál es el eslogan hoy en día? Quédate en casa. Ese es el mensaje. No salga, sea prudente. Es verdad que Dios nos guarda, Dios nos cuida, pero la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. El hecho que Dios nos proteja no significa que vamos a exponernos de pronto a algún contagio. Entonces hay que ser prudente. Escuche bien, prudente como la serpiente, dice la Biblia, y sencillo como la paloma. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermana Jacqueline González.
sea el Señor sobre su casa, sobre su vida, la protección divina sobre cada uno de nosotros. Bien, nos preparamos para escuchar el consejo del cielo, el consejo divino, gloria a Dios. Y para ello le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Allí vamos a meditar en la palabra. Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia de la siguiente manera: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, es decir, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aleluya. Él te dirá lo que es necesario que haga. Oremos al Señor un minuto para que el Espíritu de Dios hable a su vida y hable a la mía. Padre, gracias te damos una vez más en esta tarde por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder seguir predicando, Señor. Qué privilegio, Dios. Privilegio que los ángeles lo quisieran tener, Señor. Pero tú no se lo diste a ellos, sino que escogiste hombres imperfectos para perfeccionarlos. Hombres vacíos para llenarlos y convertirlos en portavoces del sagrado evangelio. En portavoces, Dios, la vida tuya, Señor amado. Glorifícate hoy y trata con aquellos amigos que van a estar escuchando tu palabra, y trata con tu pueblo también, Señor, que está atento a lo que tú hoy les vas a decir. Espíritu Santo, sabiduría y ciencia, y que el nombre de Cristo sea glorificado en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Como siempre, pues cada predicación debe tener un tema. Esta tarde es temor verdadero, temor verdadero. Ese es el tema que voy a usar en estos 15, 20 o 30 minutos que Dios me permita compartir esta palabra. Temor verdadero. La Biblia dice que en los tiempos de Pedro, en los tiempos en que la iglesia de Jesucristo se estaba desarrollando, dice las Escrituras en este libro de Hechos, el capítulo 10, que en Cesarea, es decir, un puerto donde habitaba un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio, según las Escrituras, era un centurión. ¿Quién era un centurión o quiénes eran los centuriones? Eran personas que se encontraban a cargo de 100 hombres, un capitán del ejército romano que estaba a cargo de 100 soldados. Por eso se le llamaba centurión. Este hombre no era judío, este hombre no era cristiano, este hombre no estaba quizás, no era un devoto judío que estaba de pronto en la iglesia, en la congregación, no conocía a Jesucristo, pero sí había escuchado del Dios de los israelitas. Y la Biblia dice que este hombre tenía ciertas cualidades importantes que Dios quiere que estén en usted y que estén en mí, ¿verdad? Dice la Biblia que este hombre era un varón piadoso, número uno. Número dos, era un hombre temeroso de Dios, aleluya, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Mire, Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre temeroso del Señor. Cornelio era un hombre que amaba a Dios a pesar de que no conocía todavía el camino de la salvación. Y la Biblia dice que Dios el Padre, al ver este corazón rendido a él, el corazón de Cornelio, Dios el Padre, al ver este hombre temeroso y apartado del mal, consagrado a Dios, dice la Biblia que el Señor le da una experiencia sobrenatural a Cornelio. Estaba en ayuno. A las 3 de la tarde, Cornelio observa que de pronto entra un ángel de Dios. Nunca él había tenido esa experiencia con un ser espiritual. Cuando él ve al ángel, Cornelio se asusta, ¿verdad? Pero el ángel le llama por su nombre y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Dios tiene memoria de las buenas obras que tú has hecho. Dios ha escuchado tu oración. Así que envía a Jope por Simón, llamado Pedro, el cual tendrá palabra de Dios que darte. Pedro era un hombre de Dios. Pedro era un siervo de Dios que estaba visitando a los hermanos en Jope, ¿verdad? Entonces el ángel le dice: envía por él, porque Pedro tiene palabra que decirte, que darte. La Biblia dice que Cornelio llama a sus hombres de confianza y envía por Pedro. Mientras ellos iban, dice las Escrituras que Pedro se encontraba en la azotea de aquella casa allá en Jope y estaba esperando que le sirvieran algunos alimentos, que le prepararan unos alimentos. De pronto Pedro tiene un éxtasis, una revelación, donde que desde el cielo descendía un lienzo en la cual dentro del mismo se encontraban diversas clases de animales. Animales que los judíos no podían comer, cuadrúpedos, reptiles, etc. Entonces escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. La respuesta de Pedro a esa voz, al Señor, al Espíritu Santo, le dice: no, Señor, no puedo hacer esto porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dice que la voz le habló 3 veces. A la tercera vez, la voz le dice: Pedro, mata y come. No llames común, no llames inmundo a lo que yo he. Esa experiencia lo dejó perplejo a Pedro. Pedro no entendía por qué Dios le había permitido tremenda visión, tremenda revelación. Y la Biblia dice: cuando él escucha los hombres de la puerta, el Espíritu de Dios le vuelve a hablar a Pedro y dice: Pedro, desciende, que esos hombres te buscan a ti. Yo los he enviado, así que desciende. Cuando Pedro desciende, quizá bajó al primer piso de la habitación de la casa, los hombres de Cornelio le dan el mensaje y le dicen: mire, nosotros somos siervos de un tal llamado Cornelio, un centurión, hombre piadoso, temeroso de Dios, tuvo esta experiencia y nos ha enviado para que tú vayas a su casa y le hables de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces Pedro entendió de que la revelación tenía que ver con, aleluya, aquello que estaba escuchando él. ¿Por qué Dios le muestra a Pedro aquellos animales inmundos que espiritualmente representaban al pueblo gentil? Porque para un judío, todo aquel que no estaba practicando su fe era un gentil, era una persona inmunda, porque los judíos pensaban que la salvación solamente Dios la había establecido para ella. Entonces el Señor le está mostrando a Pedro que ya él había tratado, en otras palabras, ¿verdad?, con este hombre, con Cornelio. Ya Dios lo había tratado su corazón, ya Dios había mudado su corazón, ¿verdad? Ya Dios lo había escogido también para ser salvo. La historia dice que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio se postra delante de Pedro para de pronto rendirle cierto culto, cierta reverencia. Mas Pedro le dice a Cornelio: levántate, porque yo también soy hombre igual a ti. A quien tienes que adorar es a Dios.
Entonces allí Pedro empieza a presentarle el plan de salvación a Cornelio. Pedro empieza a hablarle de la venida de Cristo. Pedro empieza a hablarle de los padecimientos de Cristo. Pedro empieza a hablarle a Cornelio que Cristo había sido, aleluya, enviado por Dios para salvar no solamente a judíos, sino también a gentiles. El mismo Pedro termina diciéndole: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se complace, aleluya, de aquellos que le temen en cualquier parte del mundo. Mientras Pedro predicaba, este libro nos enseña que el Espíritu Santo cayó sobre toda la casa de Cornelio. Oiga, cayó sobre todos los que estaban allí, de tal manera que empezaron a ser bautizados por el Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Por primera vez el evangelio se lo estaba predicando a los gentiles, a los que no eran judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa familia, oiga, fue bendecida. Esa familia fue llena de la gloria de Dios. Aleluya. Y Cornelio fue bautizado en agua en conjunto con su esposa, en conjunto con sus hijos, también su suegra, también sus nietos. Toda esta familia fue totalmente cubierta de la gloria de Dios. Bien, ¿por qué le digo de que hoy voy a hablar del temor de Dios? Y he tomado a Cornelio como ejemplo. Le he dado una pequeña ilustración de lo que es ser una persona temerosa de Dios. Le voy a repetir el verso que leí al principio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Escuche, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Quiero enfocarme en esta parte. Temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que no solamente él honraba a Dios, no solamente él buscaba a Dios, sino que toda su casa seguía los pasos de este hombre. Es importante cuando no solamente en un hogar una sola persona se consagra a Dios. Es maravilloso cuando no solamente en una casa dos personas buscan el camino del bien, sino que es de mayor bendición cuando desde el mayor hasta el menor deciden temer a Dios, deciden servir a Dios. Hay muchas personas que dicen que ellos son temerosos de Dios. A veces nos toca observar en algunos vehículos donde algunas personas colocan allí letras grandes, dicen temor solo a Dios, ¿verdad? Otros saben manifestar, bueno, dicen yo no congrego en ninguna iglesia, no voy a ninguna congregación, pero soy temeroso de Dios, dice la gente. Pero ¿a qué temor se refiere el Señor cuando habla que tenemos que temerle? Porque a veces se confunde el temor de miedo, el temor de pánico, con el temor bíblico, con el temor reverente. Dios, mi amado amigo y hermano que me está observando, es honrarlo, respetarlo, es obedecerle, es consagrarse para Él. Si yo digo que temo a Dios, pero mi vida es un desorden, ese temor no tiene ningún sentido ante los ojos de Dios. El diccionario bíblico del mundo hispano nos define temor de la siguiente manera. En el hebreo original, temor, que esta palabra tiene dos significados principales. Primero, aquella aprehensión del mal que normalmente conduce a la huida o a la lucha. Número dos, aquel asombro y aquella reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior, ya sea padre, esposo o especialmente a Dios. Mi amado,
Temerle a Dios no es sencillamente tenerle miedo ni terror. Porque Dios no quiere que usted y yo le tengamos miedo ni terror. Dios no quiere que usted y yo le busquemos por el miedo de no irnos al infierno, por el miedo de no irnos a la condenación, sino que Dios quiere de usted y de mí tener un trato especial de padre a hijo, de hijo a padre. Y ningún hijo que en realidad ha experimentado el amor de su padre va a tenerle miedo ni terror. Más bien hay hijos que se someten a la autoridad de papá porque por respeto, por honra. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de una persona que teme a Dios? Vamos a ir despacio. Hoy yo no quiero ser tan explosivo, quiero ser más concreto y más claro y más bíblico. Temer a Dios, escucha bien, es aborrecer lo que Dios aborrece. Temer a Dios es no amar lo que Dios desecha. Y una de las cosas que Dios desecha y que fue bien puntual cuando le entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, allá en el libro de Éxodo capítulo 20, el versículo 3 en adelante, Dios le dice al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés lo siguiente. Escuche bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mira lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. ¿Ah? El pueblo estaba en la falda del monte Sinaí, ¿verdad? Y Moisés había recibido las leyes de Dios, los 10 mandamientos que están allí en Éxodo capítulo 20. Ahora bien, el pueblo al ver que ese monte humeaba, temblaba, la gloria de Dios, tuvieron temor, de miedo, de terror, ¿sí? Y le dijeron: Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no queremos escucharlo porque vamos a morir. Entonces Moisés les dice que Dios había permitido esa manifestación con el propósito. Mira el versículo 20 del capítulo 20 de Éxodo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amigo, hermano, una persona que verdaderamente tiene el temor de Dios en su corazón, pensará 2 veces en hacer lo malo, para que no pequéis. El temor de Dios en tu corazón no te deja llevar una vida desenfrenada, una vida lejos de Dios, una vida sumergida en la idolatría. Hoy estamos celebrando la Semana Mayor, dicen por allí algunos, ¿verdad? La Semana Santa. Aunque para aquellos que temen a Dios o tememos a Dios, toda la semana, todos los días tienen que ser santos, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo temo a Dios y me postro ante una imagen y le rindo culto a una supuesta virgen, prendo una vela, ya sea delante de la virgen o la prendo
hago algún rito religioso. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Dios, no me interesa lo que dice tu palabra. No me interesa tu mandamiento, ¿verdad? Yo hago de mi vida lo que quiero. Así que tú ahí en el cielo y yo en la tierra. O sea, no hay temor alguno allí. Porque si la Biblia dice, no harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, entonces no debo adorar imágenes porque es pecado. La idolatría es algo que Dios aborrece. Usted dirá, pero pastor, yo solamente tengo la virgencita allí en mi casa, es como una representación de la Virgen, o tengo allí el crucifijo como una representación de Cristo. Amigo mío, déjeme decirle que estamos mal. No podemos minimizar la deidad, aleluya, del Dios eterno, de un Dios tan poderoso. No podemos reducirlo, escúcheme bien, a un pedazo de yeso. No podemos minimizarlo a un pedazo de madera, un pedazo de oro. No, Dios no es yeso, Dios no es madera, no, ni de barro. La Biblia dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Escúcheme bien, cuando usted se postra ante una imagen, usted está pecando contra Dios y le está demostrando que no le teme, que no lo respeta, que no lo valora. Es mejor, es más fácil que usted doble su rodilla allí donde quiera que esté, sea en su sala, en su cocina, en el patio, donde sea, aleluya, y que usted empiece a adorar al Señor, hermano, con todo su corazón, que usted empiece a conversar con Dios, que usted empiece a rendirle culto a Dios. Es mucho mejor que postrarse delante de una imagen. Cornelio era temeroso. A Dios le agrada la gente temerosa. El temeroso es aquel que respeta a Dios. El temeroso es aquel que se esfuerza. Claro, no es perfecto porque nadie lo es. Pero sin embargo, aleluya, Dios conoce la intención del corazón. Cornelio no andaba con una Biblia en la mano. Cornelio no estaba diciendo, gloria a Dios, aleluya, en una iglesia como muchos quizás lo hacemos. Cornelio, aleluya, no se golpeaba el pecho todos los días, hermano, hipócritamente. Porque hay gente que se golpea el pecho hipócritamente, pero después están haciendo cosas que a Dios desagrada. Dios se goza o se gozó porque este hombre dice que era temeroso de Dios. Hay personas que no son cristianos, pero son temerosas de Dios. Hay personas que no van todos los días a una congregación, pero son temerosas de Dios. No de palabra, no de boca, sino de corazón. Es decir, personas que se consagran, personas que oran, personas que ayunan, personas que se mantienen puros. Aleluya. A pesar de que no tienen un conocimiento amplio del Señor, a pesar de que aún no han recibido a Cristo, pero son temerosos. ¿Sabe qué va a pasar? Dios los va a guiar hacia el camino correcto. Dios va a hacer, aleluya, que un ángel se les revele, que un ángel le hable. Dios va a hacer, o Dios va a enviarle a un instrumento como lo envió a Pedro a casa de Cornelio, para que le diga, está bien, está correcto tu temor, tu piedad, tus oraciones, tus limosnas, pero necesitas, aleluya, confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque las buenas obras son excelentes, pero las buenas obras no nos llevan al cielo. Las buenas obras no nos redimen de pecados. Aleluya. Cornelio tenía buenas obras. Cornelio tenía, aleluya, integridad. Cornelio tenía sumisión. Cornelio era generoso. Compartía con el pobre, con el que menos tenía. Gloria a Dios por eso. Pero con todo y aquello, Cornelio necesitaba, como quien dice, aleluya, la esencia. Necesitaba el complemento. Y ese complemento se llama Jesucristo. Ese complemento es el Hijo de Dios. Porque religión sin es lo mismo que nada. Las buenas obras las compensa. Las buenas obras, Dios, aleluya, las multiplica. Gloria a Dios. Hay gente que en este tiempo está haciendo buenas obras, ¿verdad? Hay gente que está dándole de comer al pobre. Hay gente que está vistiendo al desnudo. Gloria a Dios. Buena obra están haciendo, ¿verdad? Ahí vemos la fotografía en las redes sociales, ¿verdad?
los gobernantes repartiendo en los barrios. Gloria a Dios. Pero eso no nos va a llevar a la meta final, que es un día poder estar con el Padre. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo. Necesitamos el camino que nos lleva al Padre. Necesitamos la luz que nos guía al Padre. Necesitamos la puerta que nos lleva al Padre. Esa luz, ese camino es Cristo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pasto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! Cornelio encontró el camino de la salvación, porque un Pedro llegó guiado por Dios. Un Pedro llegó y le presentó el camino de gracia, el evangelio de luz. Y Cornelio con toda su casa se sentó a oír al apóstol Pedro, un hombre sin letra, un hombre que no era intelectual, un hombre que no tenía un léxico excelente, pero tenía la gracia de Dios, tenía la gloria de Dios, tenía el Espíritu de Dios, que es el que convence. Aleluya. Hay letrados y a letrados, que convence intelectual y a no intelectual, a ricos y a pobres. Es el Espíritu Santo que habló a través de Pedro. Y Cornelio con toda su casa se humillaron, aceptaron al dador de la vida, y tras la salvación también le cayó el fuego de lo alto. El Espíritu de Dios lo bautizó en lengua, aleluya, y magnificaban a Dios. De tal manera que los judíos, los hermanos de la circuncisión que habían ido con Pedro a casa de Cornelio, se quedaron asombrados, maravillados, y dijeron: wow, también sobre esta gente, sobre estos gentiles, ha descendido el Espíritu de Dios, lo mismo que a nosotros en el principio. ¿A qué se refería? Al día de Pentecostés, cuando les cayó en Hechos capítulo 2 el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Mi hermano, mi amigo, temer a Dios no es cualquier cosa. No se trata de decir temo a Dios y hago con mi vida lo que quiero. No se trata de decir temo a Dios y si es de entregarme a la fornicación, lo hago. Si es de entregarme al adulterio, lo hago. Si es de entregarme a la brujería, lo hago. Usted no ve los brujos, los hechiceros, los santeros, que en sus prácticas ocultistas, allí tienen al Santo Tomás, allí tienen al Santo San Gregorio, ahí tienen al Niño Divino, ahí tienen a la Virgen María, ahí tienen la vela, ahí tienen... Oiga, es tremendo, ¿verdad? Y la gente dice: no, es que nosotros trabajamos con Dios, ¿verdad? Los que practican la magia blanca dicen: no, la magia blanca es para sanar, ¿verdad? Es para quitar los hechizos. Oiga, mi hermano, es lo mismo. Como alguien dijo, el mismo perro con el mismo hueso. Es lo mismo, ¿verdad? Si usted teme a Dios, aborrezca, aléjese de la brujería, de la hechicería, de la macumba, que ese es el pan diario aquí en Esmeralda. Da pena decirlo, da vergüenza decirlo, pero la gente más acude a esas prácticas, ¿verdad? Más confía en el ocultismo, en la macumba, que en el Dios de los cielos. La gente piensa que en la brujería está la felicidad, porque el ser humano quiere conocer el futuro. O sea, a la gente le gusta que le lean la mano, la carta, que le digan qué le va a deparar el futuro, ¿verdad? Prefieren pedirle a las imágenes que a Dios. Entonces el Señor se manifestó al pueblo de Israel para que le teman. Mire que dos clases de temor encontramos en la vida de Cornelio. Número uno, dice que era temeroso de Dios, ¿verdad? O sea, un temor reverente, un temor de respeto, de adoración. Pero cuando el ángel se aparece, entonces Cornelio tuvo miedo. O sea, es un temor, el temor de miedo es el temor natural, que todos lo tenemos, en un momento lo experimentamos, ¿verdad? Cuando hay una desgracia, la gente se asusta. Alguien te apunta con una pistola, la gente se asusta. Es un temor de miedo, ¿verdad? Pero no es ese temor que Dios quiere que le tengamos. Hay personas que piensan que Dios es un ogro
Y el mínimo error que ellos cometen va a descender un rayo del cielo y los va a matar. ¿Ah? Los va a consumir. Hay gente que está dentro de las iglesias, es por miedo a la iglesia porque no me quiero al infierno. No, no se trata de eso. Es verdad que si aceptamos a Cristo, no vamos a ir al infierno. Pero Dios no quiere que le temamos por eso, sino por amor, por gratitud, por lo que Él hizo en la cruz, que dio a su único hijo, lo entregó por nosotros. Teníamos que morir nosotros, pero prefirió entregar a lo que Él más quería. Entonces, en esa gratitud, yo tengo que decidir y decir, Señor, lo único, la salvación no te la puedo pagar. Lo que hiciste por mí en el Calvario, no te lo puedo pagar ni con oro ni con plata. Lo único que puedo darte es mi vida, mi corazón. Y es lo que Dios te pide. Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón, es lo único que yo quiero para administrarlo, para gobernarlo, para dirigirlo. O sea, no eres tú que vas a cambiar de vida, es Él que te va a cambiar la vida. Porque nosotros por sí mismos es imposible. Por naturaleza es difícil que hagamos la voluntad de Dios. Pero, hay una parte que sí tenemos que hacer. Recuerde que Dios hace el 90% y nosotros hacemos el 10%. Por eso en el mismo diezmo Él nos pide el 10% del diezmo, porque el 90% lo pone Él. Así mismo, usted pone su parte, yo pongo mi parte. ¿Cuál es la parte? Abrirle el corazón, ¿verdad? Eso dice la palabra. ¿Ah? Si hoy oyes mi voz, no pongas duro tu corazón. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces la parte nuestra como seres humanos es permitir que el Señor entre, es creer en lo que Cristo hizo en la cruz, es creer que Él murió y al tercer día resucitó para darme la victoria, para librarme de la muerte, para librarme de las garras de Satanás, para hacerme libre del pecado. Esa es mi parte. Del resto se encarga Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo del Dios viviente. Usted dice, no, yo soy temeroso de Dios. Cuando usted los fines de semana, si es de comprar 10 jabas de cerveza, se las bebe todita. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es acostarse con la mujer de su prójimo. Eso es temer a Dios. Cambiar de mujer a cada rato como cambiar de calzoncillo, o cambiar de hombre a cada rato como cambiar de blusa. Eso es temer a Dios. No nos engañemos. Perdóneme que sea tan claro. Es que tengo que ser claro porque por eso me llaman a predicar, ¿verdad? Temer a Dios va más allá de un concepto, ¿verdad? De saber que Él existe, que Él me puede castigar. Temer a Dios va más allá de tener de miedo o terror. No, es la obediencia. Es la obediencia. En medio de sus debilidades, en medio de sus flaquezas, Dios quiere verte que te esfuerces. Eso vio Dios en Cornelio, el esfuerzo, ¿verdad? No era un predicador, no era un pastor, no era un cristiano, ¿verdad? Era un devoto, era un romano, un gentil, un soldado. Pero tenía unas cualidades que a muchos cristianos le hacen falta. Piadoso. Mire, número 1, piadoso. Del débil, del menesteroso, del necesitado. ¿Cuánta gente hoy en día dice que temen a Dios? Y ellos tienen recursos, Dios los ha bendecido, tienen cómo irse al mercado, comprarse hacer un mercado, llenar unas cuantas, 20, 30 fundas, ¿verdad? De compra y repartir al que más tiene. La gente dice, no, que cada quien se la juegue como quiera, ¿verdad? Entonces, eso se ha perdido. La piedad, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Aleluya, con toda su casa. Oiga, ayunaba más que algunos hermanos que ya no les gusta ayunar, ¿verdad? Ayunaba el hombre y oraba siempre. Mire, un inconverso. Bueno, el hombre estaba más convertido que otra cosa ya. Era más creyente que muchos que están adentro. Oraba siempre. Algunos de ustedes en estos tiempos se han dedicado a orar. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de morirse.
¿verdad? Tienen miedo por lo que está sucediendo. Pero ¿por qué no hacerlo siempre? Dios quiera que después que pase esto, usted también tenga la oración como un hábito. Que cuando se acueste, ore. Cuando se levante, ore. Que en el día, ore. Cuando haya culto de oración en la iglesia, ore. Porque la oración es la que nos lleva a esa comunión con el Padre. La oración es la que nos fortalece. Hoy en día hay gente que está estresada. Hay gente que está desesperada. Y algunos se están matando, se están suicidando por el encierro. ¿Ah? Peor las personas que no pueden estar encerradas. Se están muriendo algunos. Pero el buen creyente, el temeroso de Dios, ¿qué hace? Aprovecha este tiempo para entrar en mayor comunión, comunicación con el Dios Padre. La oración nos da paz, serenidad, tranquilidad y confianza. Dios te bendiga, sobrino mío. Daniel Francis está conectado. Josué Francis. Hijos míos, Dios me los bendiga y me los guarde allá donde están con su familia. Bendigo también a tu amigo José Rubén. Gloria a Dios. La paz de Jesucristo sobre usted. Gloria a Dios para siempre. Oiga, temeroso de Dios era Cornelio. El que teme a Dios no practica la idolatría. El que teme a Dios no practica, escucha bien, la brujería. El que teme a Dios, aleluya, es el mismo, escúchame bien, el mismo, demuestra la misma integridad, tanto en público como en privado. Escuche bien esto. El que teme a Dios es el mismo, tanto en público como en privado. Porque hay personas que en público demuestran tener una fe viva en Dios, ¿verdad? Son excelentes cristianos. Pero en privado, ¿qué hacen? Hacen lo malo. En privado practican inmoralidad. En privado practican la homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio. O sea, en privado hacen cosas horrorosas. Entonces, temer a Dios es respetarlo. Es decir, que yo, por ejemplo, los que estamos casados, un ejemplo, que Dios nos guarde y nos cura con su sangre, ¿verdad? De pronto yo salgo a la calle y el enemigo me pone una tentación. Una mujer más hermosa que mi esposa. Que mi esposa es hermosa también, pero más hermosa que mi esposa. Y a lo mejor esta mujer me invita a que yo esté con ella. Ahora, si yo digo que temo a Dios, voy a rechazar ese pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque no lo hago porque a lo mejor le temo a mi esposa o porque la amo a mi esposa, gloria a Dios por eso. Pero no lo hago porque temo a Dios y sé que Él me está mirando. Y sé que la Biblia dice que ningún adúltero tiene parte en el reino de Dios. Eso es temor a Dios. Decirle no cuando se me presenta la oportunidad de ofenderlo, de lastimarlo. Eso es temer a Dios. En secreto. Porque en público cualquiera dice, temor a Dios, dicen ustedes. Temor solo a Dios, dicen algunos. Ah, no, yo le temo a Dios. No voy a la iglesia, pero le temo a Dios. Usted no le teme a nadie. Si usted le temiera a Dios, perdón, usted estuviera consagrado en el Señor. Usted estuviera humillado en el Señor. ¿Ah? Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Clarito está la Biblia allí. Léalo en la Biblia católica, la que usted tenga. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es lo que estamos haciendo ahora. No le estoy hablando en términos de condenación. Le estoy hablando con misericordia y verdad. Estoy corrigiéndole por la palabra. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiere decir que el que le teme de verdad a Dios se aparta de lo que sabe que es malo y contrita al Espíritu Santo del Dios viviente. Bendiciones, Raúl Fabián Ceballo. Que la misericordia de Jehová te alcance a ti y a tu familia, mi amigo. Oiga, la persona que teme a Dios no es codicioso de ganancias deshonestas. Ojo con eso. Es decir, es alguien que no ama más al dinero que a Dios. Es alguien que no ama más al dinero que a su prójimo. Es alguien que se gana el pan diario con el sudor de su frente, honestamente.
Ay, por hoy en día hay un montón que dicen que son temerosos de Dios. Hay un montón, por aquí han llegado, aquí en Esmeralda han llegado a presentar tantas cosas, proyectos, a ofrecer trabajos, a ilusionar a la gente acá. Y se llaman, entre comillas, apóstoles, pastores, gente de reino. Y han venido a engañar. Después que han conseguido lo suyo, se han ido. Y han dejado a la gente con la boca abierta. ¿Oyó? Y usted ve cómo hablan, que son temerosos, que son siervos de Dios. O sea, la gente no tiene temor ya de Dios. No le importa estafar, engañar, robar, no le importa. Pero un día se encontrarán con el Dios de los cielos. Eso téngalo por seguro. ¿Oyó? Entonces, la Biblia dice, no usarás o no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Hay gente más mentirosa que el mismo diablo. Y toman el nombre de Dios para sacar provecho propio. Ah, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy y son mentirosos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Del hombre nos podemos burlar, pero no de Dios. Entonces, a Dios hay que temerle. No use el nombre de Dios. Si va a hacer su fechería, como dicen por ahí, si va a mentir, si va a engañar, hágalo. Te dará cuenta a Dios. Pero no meta a Dios en sus cosas, porque se va a meter más en problemas. Temor de Dios es respetarlo, es obedecerlo, es caminar como Él quiere que caminemos. ¿Verdad? Es vivir como Él quiere que vivamos. Gloria a Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué la gente, hoy en día miramos las noticias, gobernantes o exgobernantes, unos están pagando prisión, otros quizás, están fuera del país, han huido. Y hoy se les sigue proceso o se los ha condenado a algunos por peculado, enriquecimiento ilícito y tantas cosas. ¿Sabe por qué? La gente no le da pena llevarse el dinero de los pobres, porque se ha perdido el temor. No hay temor de Dios ya. Entonces la gente dice, ay, se me meten a la cárcel, al final después de unos años salgo, pero salgo con plata. ¿Ah? Y más que todo es el amor al dinero, ¿verdad? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de... O sea, gente que un día, quizás muchos de los políticos que vemos que los han sentenciado, condenado, un día quizás fueron criados en la iglesia, un día quizás también sirvieron en el templo, músicos, predicadores, pero se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Por el amor al dinero. La gente que, oiga, es capaz de vender a la propia madre. La gente que ama el dinero no tiene sentimiento alguno de nada ni de nadie. La gente que ama el dinero es peligrosa. Pero la gente que ama el dinero termina mal, termina en la cárcel, termina muerto. Entonces, cuando se pierde el temor, se pierde el amor, se pierde la compasión, se pierde la piedad y se comete atrocidades. Dios nos libre y tenga misericordia de nosotros. Cornelio, y ya voy a terminar, fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Sí, halló gracia. Por eso tuvo recompensa. Porque todo temeroso, tarde que temprano, será recompensado por el cielo. Todo temeroso y piadoso, tarde que temprano, hallará la misericordia de Dios en su vida, en su familia. ¿Ah? ¿Cuándo Cornelio había tenido una experiencia con un ángel? Nunca. 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 Pero Dios lo visitó. Aleluya. Dios visitará a las personas que tienen un corazón abierto y rendido hacia su voluntad perfecta.
Lo visitó un ángel. Hay cristianos evangélicos que nunca han soñado con un ángel. Nunca han tenido un sueño sobrenatural. ¿Por qué? Porque están dentro de la iglesia y están sin temor. Por eso Dios no los honra. Por eso Dios no los visita. Cornelio le apareció un ángel. Aleluya, aleluya. Qué privilegio, hermano, que a usted esta noche lo visite un ángel de Dios y le hable y le traiga un mensaje. Qué hermoso, ¿verdad? Un hombre humilde, un hombre piadoso, un hombre compasivo, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que daba de comer al hambriento. Lo visitó un ángel con un mensaje de arriba y le dijo: Cornelio, tu oración y tu limosna han subido delante del Padre. Aleluya. ¿Cuál era la oración de Cornelio? Me imagino yo, parafaseando un poco, me imagino que Cornelio le decía: Padre, permíteme conocer a tu hijo, permíteme, muéstrame el camino correcto, muéstrame el camino de la salvación. Asimismo hay gente hoy en día que no están, vuelvo y repito, en una iglesia evangélica, pero en su casa oran y le están pidiendo: Señor, muéstrame el camino correcto, muéstrame cuál es tu voluntad. Hay tantas religiones en el mundo, muéstrame cuál es la verdadera. Déjame decirte que si esa es tu petición, el Señor en estos días te va a visitar y te va a dar una experiencia especial y te va a decir lo que tienes que hacer y a quién tienes que mandar a llamar para que te dé la palabra correcta que te va a direccionar. Envía a Jope. Allá está Pedro, el discípulo de Cristo. Él te dirá lo que tienes que hacer. Si usted no sabe qué hacer, hoy, como Pedro, está su servidor diciéndole qué es lo que tiene que hacer: rendirse a Cristo, recibirlo como su Señor y Salvador, arrepentirse de corazón, adorarle en espíritu y en verdad. Deje la idolatría, deje el ocultismo, deje el pecado, deje el alcoholismo, deje la borrachera, conságrese al Señor y usted verá que Dios le va a bendecir, le va a salvar, le va a honrar, le va a levantar, le va a prosperar. Aleluya. Cornelio tuvo su recompensa. Jamás Cornelio pensaba. Mire, le voy a enumerar la bendición que este hombre tuvo y con esto termino. La bendición que tuvo Cornelio. Número 1. Primero, Dios le da una experiencia sobrenatural a través del ángel. El ángel le dice que las oraciones habían sido respondidas. El ángel le dice que Dios tenía en memoria todas sus buenas acciones. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando Pedro llega a su casa, ¿sabe qué otro milagro sucedió? Que el hombre fue salvo. No era salvo, pero en ese día alcanzó la salvación porque creyó el mensaje de Pedro y aceptó a Cristo como su Salvador. Y otro milagro que Dios hizo, otra bendición, que descendió el Espíritu Santo sobre él y sobre toda su familia. Y después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, completó la salvación y fue bautizado en agua también. Doble bautismo recibió Cornelio y su familia: el bautismo en lengua y el bautismo en agua. Hay personas que dicen que temen a Dios, pero no quieren bautizarse en agua. Peor, quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, mi amigo, mi hermano, analice cuál es el temor que usted en realidad le tiene a Dios. ¿Cuál es la vida que usted está llevando ante Dios? Porque el Señor quiere que usted cambie ya. Cambie de dueño. Cambie de actitud. Que usted se someta más al Señor. Que usted se convierta no en un religioso, sino en un verdadero creyente. Religiosos hay muchos. Religiosos hay a montón. Aún dentro de las mismas iglesias evangélicas hay gente religiosa. Pero también hay gente cristiana, creyentes, que día a día están madurando y están entendiendo como Pedro que Dios no hace acepción de personas. Porque los que han leído la Biblia saben la revelación que Dios le dio a Pedro, enseñándole que la salvación no solamente era para judíos, sino para gentiles. Tú, amigo y hermano que me estás escuchando, no creas que la salvación solamente es para ti,
No creas que la salvación solamente es para tu iglesia. Ten cuidado con eso. Tú no conoces a Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a católicos. Dios ama a mormones, testigos de Jehová, a todos. Lo que no ama es la falsa doctrina que practican. Pero dentro del catolicismo hay gente sincera. Hay gente que actúa mejor que los mismos cristianos trinitarios. Da pena decirlo, pero tengo que decirle. Como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo. Pero le falta Cristo. Su es excelente, pero le falta Cristo. Falta que dejen ya esas imágenes. Porque el Salmo 115 que dice que las imágenes son obras de hombres humanos. Que dice el Salmo 115 que las imágenes, aleluya, no tienen espíritu. Que tienen mano, pero no palpan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no caminan. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Ah, eso dice la Biblia. Escúcheme bien. Dice que no hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen, los que los fabrican, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Entonces, si usted confía en ídolos delante de Dios, en imágenes, en vírgenes, dice que usted no habla con su garganta. O sea, espiritualmente usted está mudo. Usted necesita que Dios lo sane. Deje esa virgen, queme ese niño divino, porque eso es lo que le está llevando a su casa, es maldición, ruina, miseria, enfermedad. Y por motivo del tiempo no le leo lo que dice el versículo 18, lo que produce la idolatría. ¿Ah? Mire, la idolatría fue la puerta de entrada para el homosexualismo y el lesbianismo. Léalo ahí en su casa. En Romanos capítulo 1, versículo 18. Entonces, amigo mío, la gente dice, ¿por qué tantas cosas? Porque Dios aborrece la idolatría, la santería, el ocultismo. Semana Santa. Todos los días tienen que ser santos. Claro, para unos solamente esta semana es santa, pero para otros todos los días, porque muchos decidimos santificarnos a Dios. Por lo menos quien le habla ya son 28 años por la gracia del Señor, viviendo para Él. Otros tienen 30 años santificándose, otros 40, otros 15, otros 10, otros tienen un año, otros tienen 3 meses. Gloria a Dios por aquellos que recién están empezando. Espero, mi amigo, que esta palabra te haya bendecido. Les recuerdo el tema, temor verdadero. No un temor de terror, sino un temor de respeto, de honra y de obediencia. Gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Dios te bendiga, hermana Mónica Zamora, hermana Francisca Vergara. Ahora pueden empezar a presentar sus peticiones para orar por ellas. Si está enfermo, está enferma, necesita un milagro de parte del Señor, empieza a colocarme allí su petición. Aleluya, quiero desatar sobre usted esa palabra de sanidad. Quiero orar por su familia, orar por su casa. Desde ya empezamos también a pedir al Señor misericordia a los enfermos, los que están contagiados. Allí en sus casas yo declaro en el poderoso nombre de Cristo sanidad y milagro. Declaro sanidad y milagro para aquellos que están en las clínicas, en los hospitales. Declaro que la sangre de Cristo cubre cada vida que ha estado atenta a este mensaje en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, empieza a escribirme allí. Quiero declarar sobre ti la bendición antes de cerrar esta programación. Bendito sea Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Confiamos que el mal tiempo va a pasar. Confiamos que la tormenta está pronto a calmarse. Confiamos que días de refrigerio se aproximan. Porque el Dios de misericordia se duele del castigo. Es verdad, Dios ha tocado la tierra, Dios ha reprendido, pero Él también hará misericordia. Gloria al Señor. Te bendigo, mi hermana Patricia. Te bendigo, mi hermana, aleluya, Mónica. Bendigo a la iglesia que Dios me ha dado, la congregación, Ministerio Evangelístico Victoria en Cristo Internacional.
donde Dios va a levantar en ese lugar profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ya lo está haciendo. Aleluya. El Espíritu de Dios cumplirá todo lo que nos ha dicho, porque Él no es hombre para mentir, de hombre para arrepentirse. Viene un avivamiento. Se aproxima el gran avivamiento sobre los que le creen. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le estamos creyendo al Señor por algo nuevo, por algo mayor. La gloria postrera será. Los que caminen con su pastor van a ver la gloria del Señor. Hermano de Victoria en Cristo Internacional, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Aleluya, hermana Ángela, Dios te bendiga y te fortalezca. Ponga paz sobre ti, Dios ponga consuelo y Dios te dé sabiduría. Bendigo a tu esposo también, donde quiera que se encuentre, lo cubro con la sangre del pacto, la sangre de Cristo que tiene poder. Reprendo toda brujería, reprendo toda hechicería, reprendo todo maleficio que se ha levantado contra ti, en el nombre de Jesús. Y declaro que el profeta mencionó: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así te dice el Señor. Bendiciones y adelante. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Temor verdadero. Con ustedes estuvo su servidor, el pastor evangelista Víctor Francis. Hasta pronto.